Como decía un profesor que yo tenía en facultad, no se olviden que la relación entre la administración y el administrado, la administración tiene el sartén, el fuego, los fósforos, el gas, todo. ¿Ah? Esa es la relación asimétrica por definición. Y en esa relación tiene que primar en un Estado de Derecho el principio de buena fe. Y ahí es donde aparecen determinadas construcciones que son en algún grado pretorianas, en otros son de recepción legal, como la que listábamos ahí. No sé si te parece que ya ingrese directamente en la teoría de los actos propios y la confianza legítima, o abrimos un pequeño espacio para ver lo anterior. Creo que podemos empalmar, Pablo, porque tiene estrecha relación con lo que estás mencionando. Perfecto. A nivel de nuestro país, me consta que sucede lo mismo en Argentina, en menor medida en Chile, también en el Perú. Lo que es la teoría de los actos propios y la confianza legítima, que es inicialmente una construcción de carácter básicamente pretoriano, ¿tá? Siguiendo alguna jurisprudencia que viene de la responsabilidad médica, ¿tá? Ha impactado y se ha consolidado en lo que es el derecho aduanero. ¿Sí? ¿En qué? Básicamente, bueno, se parte de la base que toda aquella situación en que el Estado genera en el particular, en el declarante de una operación aduanera, aquel que incluye una mercadería en un régimen aduanero, en aquel que es objeto de algún tratamiento aduanero, toda vez que el Estado genera un estado de confianza de que la situación a la que se está sometiendo, el régimen en que está incluyendo la mercadería, el criterio que está adoptando, la clasificación que está imponiendo, es correcta, más allá de que ésta sea correcta o no, toda vez que se genera ese estado de confianza, el particular tiene derecho a sostener y a pensar que el Estado va a seguir actuando de la misma manera. ¿Por qué? Porque ahí prima el principio de buena fe. Entonces, esto genera dos o tres circunstancias. En primer lugar, esto implica que el Estado no puede cambiar de opinión, no de ninguna manera. Es más, es sano que el Estado cambie de criterio a lo largo del tiempo. Esto no implica de ninguna manera que lo que se esté dando esté escrito en piedra. Pero sí implica que si el Estado cambia de opinión, y cuando hablo del Estado hablo de la administración para hacerlo más genérico aún, toda vez que la administración cambia de opinión, ese cambio se debe aplicar a futuro, lo debe comunicar de manera fehaciente y, lo más importante aún, no puede sancionar en forma retroactiva a quien actuó basado en esa confianza que la propia administración había generado en el particular. Eso nos lleva hacia esas dos construcciones, esos dos institutos jurídicos que son similares, no son iguales, la teoría de los actos propios y la confianza legítima. Alguna doctrina prefiere identificarlos, otra reserva la teoría de los actos propios para cuando estamos en el ámbito del derecho privado y confianza legítima cuando estamos en el ámbito del derecho público, pero en definitiva son todas construcciones que tienen como raíz primordial el principio de buena fe y esa relación esencial que debe surgir entre Estado y particular, entre administración y administrado, basado en esos criterios objetivos. Siguiendo con Pablo, sí, este, y con lo que mencionas y, digamos, la aplicación que se debiera dar de los principios sancionadores también en el infraccional aduanero, ¿tú qué opinas de este criterio objetivo que existe para la determinación de las infracciones? ¿Te parece que juega con los principios, que no conversa? ¿Tú qué opinas? a ver, acá depende de las legislaciones. Nosotros hemos tenido un cambio muy importante en la aprobación del nuevo código en el año 2015, porque de manera anterior al código, la legislación anterior, la regla era la responsabilidad objetiva, la responsabilidad simplemente en forma automática, simplemente ante la existencia de un error, una inconsistencia,
automáticamente se atribuía responsabilidad en forma mecánica, a un régimen en el cual prima la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva es la excepción. ¿Ah? Esto es distinto de establecer criterios objetivos para la determinación de las infracciones. ¿Ah? Una cosa es el criterio objetivo que se utiliza y que es un poco la regla en todas las legislaciones en materia aduanera, porque lo que está atrás en muchos casos es la protección de la renta fiscal o de la hacienda pública, y otra distinta es el criterio para la atribución de la responsabilidad. Y ahí es donde existen esos matices y donde las legislaciones en algunos casos se separan y en otros mantienen al criterio objetivo, adicionan una responsabilidad objetiva. Era lo que nos sucedía a nosotros desde el punto de vista normativo. Ahora separamos eso, y si bien existen criterios objetivos para la determinación, existe un régimen de responsabilidad subjetiva que mitiga de algún modo o suaviza o permite el ingreso del principio de culpabilidad en un ámbito en el cual no estaba permitido. Ahí aparece otro principio clave del derecho sancionatorio, que no tiene discusión en materia de derecho administrativo, que no tiene discusión, por supuesto, en materia de derecho penal, pero que es sumamente controvertido, quizá por el bien jurídico tutelado, hacienda pública, en el derecho aduanero. Gracias, Pablo. Cristian, lo que menciona Pablo del tema de la objetividad, ¿no?, para la determinación de la infracción aduanera, ¿a ti te parece que con las modificaciones que se produjeron en septiembre de 2018 a nivel de la Ley General de Aduanas, se ha subjetivizado de alguna manera el régimen sancionador al incluir el análisis de los hechos y circunstancias? Sí, yo creo que en realidad a partir de la entrada de vigencia del Acuerdo de Facilitación de Comercio se ha dado más impulso, y claro, a partir del 2018 más, habilitando la posibilidad no que se haga una calificación subjetiva de infracciones, sino que al momento de aplicar la consecuencia, es decir, la sanción, se pueda tener en cuenta hechos y circunstancias alrededor de la comisión de la sanción, no solo multa, sino cualquier sanción, para efectos de aplicar una sanción proporcional, ¿no?, a la infracción y a los hechos que la motivan. Yo creo que ahí sí ha habido una apertura, pero no a nivel de determinación de infracción, sino al momento de aplicar la sanción que corresponda. Cristian, y en la normativa peruana, ¿tú crees que se justifica, para efectos de lo que ya es la determinación de la infracción, que haya esta distinción entre lo que es sanción administrativa y sanción tributaria aduanera? Porque lo que nos informan los informes de gerencia jurídica que vienen de años atrás y la posición de la propia autoridad es que cuando estamos ante una infracción aduanera administrativa, sí se aplican sin ningún tipo de reparo ni limitación los principios sancionadores a los cuales Pablo ha hecho referencia. Pero cuando estamos ante una sanción de naturaleza tributario-aduanera, ahí esos principios ya no se aplican, ¿no? Y digamos, también quería saber tu opinión, además de cómo distinguir, ¿no?, qué es lo administrativo de lo tributario, porque a veces podría ser fácil, a veces no tanto. Basta con que, digamos, es tributario porque la multa es un porcentaje del tributo dejado de pagar, y es sancionatorio porque la multa está relacionada con la unidad impositiva tributaria. ¿Eso basta? ¿O tú crees que deberían haber en todo caso algunos criterios adicionales para hacer esta distinción, aunque sea un poco más clara, ¿no?, en algunos casos? Me parece muy interesante el tema, Julio, porque en efecto, ¿no?, existen incluso sentencias del Tribunal Constitucional, como la sentencia recaída en el expediente 1873-2009 PA,
en la que el tribunal destaca que es importante que al procedimiento sancionador administrativo se le apliquen los principios del derecho penal. Y si bien, como bien lo resalta Pablo, el derecho tributario, el derecho aduanero, tiene como bien jurídico protegido la renta, el interés fiscal, queda todavía la duda si para ellos principios como el de proporcionalidad o el y entre otros, del derecho administrativo no resulta de aplicación. Eh, Ciertamente, la posición en el ámbito administrativo, tanto de la autoridad aduanera como del tribunal fiscal, se han ido decantando por decir de que estos principios no son aplicables a la materia tributaria y o aduanera, pero eso es claro, el razonamiento del operador jurídico, del que está obligado a, a ejecutar la norma, pero la pregunta de fondo sería es qué tan razonable la distinción si es que la Constitución está diciéndonos, ¿no? De que, y el Supremo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, lo dice también, qué tan factible es distinguir entre uno y otro, o qué tan justificable. Ahora, con relación al segundo tópico que tú comentas, en efecto, ¿no? La Gerencia Jurídica Aduanera y ahora la Intendencia Nacional Jurídica, en varios informes electrónicos y memorandos, etcétera, ha distinguido entre una infracción tributaria y una infracción administrativa en función a la obligación que se incumple. Si la obligación que se incumple es tributaria, es decir, que está vinculada a la determinación de alguno de los elementos de la obligación tributaria, entonces estamos hablando de una infracción tributaria. Pero si se incumple una obligación de distinta naturaleza, estamos frente a una obligación administrativa. Eso está, por ejemplo, contenido en un informe de SUNAT, el 065-2016 lo rescata, pero más allá de eso, como tú bien lo dices, ¿cómo tener la certeza? Porque en algunos casos uno podría diferir con la oposición de que una infracción, como por ejemplo no transmitir la información vinculada a la entrega de la mercancía al depósito temporal, es una infracción tributaria. Porque uno dice, ¿y cómo esto es así si todavía no ha nacido la obligación tributaria? Entonces, esta falta de precisión yo creo que debe ser de alguna manera subsanada en un futuro para que vía una norma, todos los operadores de comercio exterior y la misma SUNAT y los mismos operadores en general tengan la seguridad de saber cuándo están frente a una obligación, perdón, frente a una infracción tributaria y una infracción administrativa. Gracias, Cristian. Bueno. ¿Me permitís que simplemente haga una acotación con respecto al último ítem del cuadro anterior, que me parece que tiene una peculiaridad en nuestro país que de repente resulta atractiva desde el punto de vista conceptual? En Uruguay el código tributario, perdón, en su artículo primero, excluye expresamente a dos tipos de tributos. Los tributos departamentales, de las autonomías departamentales, en nuestro caso son departamentos, en otros países estados, provincias, etc. Y los tributos aduaneros. ¿Tá? Con lo cual, al momento de ir al sancionatorio, al momento de analizar la potestad sancionatoria respecto de operaciones aduaneras o inclusión en cualquier régimen aduanero, tenemos lo administrativo, lo tributario y lo aduanero. ¿Por qué? Porque hay tres bienes jurídicos tutelados diferentes al mismo tiempo. En el caso del administrativo, lo que se tutela es la integralidad de la declaración administrativa que se hace frente a la administración. En el caso de lo tributario, lo que se tutela es la renta fiscal o la hacienda pública. Y en el caso de lo aduanero, ahí aparece una pluriprotección, ¿tá? Que no se limita a la renta fiscal aduanera, sino que también eventualmente puede alcanzar medio ambiente, etc. ¿Tá? Y distintos aspectos de bien jurídico tutelado.
Lo quería dejar anotado porque es una peculiaridad que nosotros tenemos como consecuencia de esa legislación un poco incongruente, pero que en definitiva es la que rige desde el año 75 1975 para nosotros. Sí. Bueno, importante en este tópico que estamos tocando es que finalmente, siendo el tema sancionatorio tan delicado, porque finalmente estamos hablando de pues, establecer multas, aplicar multas, sanciones a los administrados, tiene que haber mucha claridad, ¿no? En cuanto a si una conducta determinada acarreará algún tipo de infracción y de sanción, y de qué tipo o naturaleza. Y es muy importante en todo caso que la norma lo señale con claridad, sobre todo por esto que también nos comentaba Pablo, de la predictibilidad, ¿no? Creo que en el fondo es también un derecho del administrado, en este caso de los operadores que actúan en el ámbito aduanero, pues tener predictibilidad respecto de sus actuaciones, y que si la autoridad cambia de criterio, de alguna manera haya cierta cobertura, ¿no? Ya eso es un tema que quizás lo toquemos un poco más en amplitud después. En el siguiente tópico, ya pasando un poco a la motivación del acto que impone la sanción como deber de la administración aduanera, yo quería saber tu opinión, Pablo, respecto a esta congruencia que tiene que haber entre lo alegado por el administrado, lo considerado por la administración respecto a lo que el administrado ha indicado, y finalmente lo que se concluye o resuelve en el acto administrativo que impone una sanción. Sí. A ver, el tema de la motivación del acto, que en definitiva, o sea, uno de los elementos estructurales centrales del acto administrativo, y en especial del acto administrativo sancionador, se vincula directamente hacia arriba, digamos, con dos principios generales que son el de legalidad y el de tipicidad. ¿Sí? Para que haya una congruencia, no solo entre lo alegado y lo considerado, sino sobre todo con lo resuelto, ¿tá? Esa resolución, o mejor dicho, esa norma que resuelve, tiene que estar previamente establecido ex ante en una norma de rango legal, y no puede haber incerteza al momento de determinar ni los hechos que son considerados como presunta infracción, ni los eventuales responsables, ni menos aún cuál es la sanción correspondiente. Entonces, la motivación del acto en materia sancionatoria no es otra cosa que el correlato lógico que se tiene que dar respecto del principio de legalidad y el principio de tipicidad. ¿Sí? Cuanto mayor sea la incerteza, cuanto mayor violentado o cuanto más diluido esté el principio de tipicidad, más va a carecer de motivación el acto correspondiente a los efectos de la imposición de la sanción. Por eso necesariamente tiene que haber un hilo conductor en esas tres situaciones: principio de legalidad, tipicidad y motivación del acto a los efectos de resolver en forma motivada. Es decir, esto no se da únicamente en las sentencias motivadas que todos reclamamos del Poder Judicial, sino también en la motivación del acto administrativo, reitero, en especial cuando ese acto genera algún tipo de restricción o sanción respecto de un administrado. Ya continúo entonces con el tema del soporte de los precedentes. Bueno, yo creo que acá de nuevo estamos en el ámbito de la confianza legítima y la teoría de los actos propios. ¿Sí? Aun cuando la jurisprudencia, como es nuestro caso, o los precedentes administrativos, como es nuestro caso, digo el caso de Uruguay, no sean fuente de derecho, igual tienen un peso tremendo al momento de generar expectativas en los administrados o en los justiciables. Entonces, no se puede desconocer de ninguna manera, pero no porque sean o no sean fuente de derecho, sino directamente porque están basados en el principio de buena fe.
Y acá no estamos hablando de opiniones aisladas, sino de opiniones recurrentes, de criterios que se plasman directa o indirectamente y que generan ese estado de confianza que en definitiva va a llevar a que se genere esa expectativa cierta de que la administración o otro administrado, no importa, en el marco de cualquier relación jurídica, va a actuar de esa manera frente a esos hechos. Y que por tanto, en el caso de la administración, va a motivar su acto de determinada manera. Y eso lleva eventualmente a la nulidad o no del acto administrativo como consecuencia de la ilicitud en que estaría cayendo por el desconocimiento de los principios generales del derecho sancionado. Claro. Esto es bien importante lo que mencionas, Pablo. Y sobre esto, Cristian, yo quería ver tú qué opinabas, porque, y lo hemos conversado en algún otro evento, se percibe en la práctica, digamos, que hay como una tendencia a que en los actos administrativos que resuelven reclamos o apelaciones, ¿no? En materia sancionatoria, por un lado, se tipean totalmente los argumentos del administrado. En otra parte, la administración expone sus ideas y al final concluye y finalmente, en muchos casos, pues mantiene la sanción. Entonces, en un caso así se partiría pues de la premisa que bastaría el simple tipeo y referencia de los argumentos, es un copy and paste, ¿no? De los argumentos de los administrados para que de inmediato pueda establecerse alguna congruencia, ¿no? Como hablábamos, como mencionaba Pablo, respecto de las consideraciones, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de esta práctica que se aprecia cuando, como mencionaba Pablo, el hecho de no motivar debidamente el acto administrativo y de no pronunciarse sobre todos los elementos de defensa del administrado es un acto que genera la nulidad, ¿no? Es una situación que genera nulidad del acto administrativo. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, como lo dicen nuestras normas, es importante que, en atención al principio del debido proceso, los actos resolutorios de reclamos y, bueno, apelaciones en general de cualquier medio impugnatorio estén debidamente motivados. Y eso supone no solo, como dices, transcribir los argumentos del recurrente o del contribuyente o los de la administración, sino también significa tomar nota de lo que de toda la verdad material que hay detrás, por así decirlo, ¿no? Porque de no hacerlo, de tener una motivación que sea exigua o mínima o sencillamente no tenerla, va a afectar el acto administrativo con un vicio de nulidad. Y con una nulidad, pues todos pierden, ¿no? Pierde el contribuyente, pierde la administración, pierden todos, porque se retrasa la definición de la controversia. Sobre este punto, yo quería destacar que el soporte de precedentes es también un elemento que puede ayudar a ir definiendo cosas, ¿no? Y más en materia de infracciones, porque nuestras infracciones, en la medida que estén debidamente, correctamente tipificadas, pueden ir generando una corriente o una línea de pensamiento en los órganos resolutores. Yo, por ejemplo, recuerdo los casos que en algún momento se dieron en la vía infraccional relativa a la ley de delitos aduaneros, y en algunos casos vinculados a infracción del contrabando. La administración cometía un error de tipificación y no adecuaba a los hechos al tipo legal correspondiente. Cuando el tema era materia de un reclamo, la misma administración aduanera se daba cuenta del error, cambiaba la base legal respecto al cual supuestamente se había cometido la infracción, y el contribuyente pues lo que hacía era apelar. Cuando el caso llegaba al tribunal fiscal,
el tribunal fiscal le decía, mira, has comenzado mal, has mirado mal los hechos, no has tomado nota del mismo debidamente, has aplicado mal la base legal y la has cambiado en etapa de reclamo. Así que lo revoco, lo dejo sin efecto. Y ahí pues se han ido varios meses, en un tiempo importante, en que lamentablemente no se ha hecho una debida tipificación. Entonces eso, por qué lo menciono? Porque ciertamente, como lo menciona Pablo, como lo mencionas tú, es importante motivar debidamente las resoluciones. No solo para resolver la controversia en concreto, sino también para generar una línea de precedentes confiable y que permita resolver en el futuro controversias de una manera más predecible. Y un comentario final que lo hago a los dos, a Pablo y a Cristian, en relación con los precedentes, es qué tipo de precedente es el que podría soportar o motivar verdaderamente un acto administrativo, porque quizás no baste con ubicar un precedente, una resolución, una sentencia previa que concluya lo que queremos que concluya, sino que en los considerandos se trate de un caso verdaderamente símil al nuestro y del cual se extraigan conclusiones con sustento jurídico, ¿no? Porque podemos citar precedentes, pero que no necesariamente van a ser de aplicación al caso concreto que se analiza. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser este test mínimo de análisis que un precedente debería pasar para decir, bueno, efectivamente este precedente sí resulta válido, ¿no?, para una referencia legítima al caso que estamos analizando? No sé, Pablo, ¿tú qué opinas? A ver, ese test que en definitiva hay que hacer sobre el precedente y finalmente la admisión del precedente como tal, digamos, necesariamente debería estar precedido de una cierta recurrencia y debería estar vinculado, por lo menos en mi opinión, a criterios de interpretación. Es decir, necesariamente se tienen que dar esas dos circunstancias, ¿verdad? Una periodicidad, una recurrencia y que esto esté asociado a algún criterio de interpretación. Si no, nos estaríamos alejando del concepto del precedente e ingresando en antecedentes, que es otra circunstancia distinta, que tiene otra categorización distinta, que tiene otro tratamiento jurídico diferente a nivel administrativo. Sí, para el soporte, mejor dicho, el precedente para ser admitido como tal, entiendo que debería darse esa doble condición, ¿verdad? Recurrencia o cierta permanencia en el tiempo y además estar asociado a algún criterio de interpretación. Cristian, ¿tú qué opinas? Sí, concuerdo, porque ciertamente los órganos resolutorios no siempre son los mismos o no necesariamente recaen en las mismas personas. Me pongo a pensar tal vez en una, en una intendencia de aduana de provincia que tiene un criterio distinto o que en algún momento, perdón, tuvo un criterio distinto respecto a la que se tuvo en una aduana de Callao. Y igual en el Tribunal Fiscal, ¿no? El Tribunal Fiscal, por ejemplo, en materia aduanera tiene una sola sala, pero también tiene una oficina de atención de quejas. Y para ahí, y en algún momento los criterios se van a cruzar. Entonces, ahí es importante no solo, como dice Pablo, ubicar el precedente, sino ver si estamos frente a un criterio recurrible o un criterio que resulta de aplicación en la medida pues de que el marco legal es el mismo, porque puede ser que por el tema del tiempo el marco legal ha cambiado y por ende la interpretación y el criterio ya no resulta de aplicación, ¿no? Entonces es un tema también que se tiene que tomar en cuenta al momento de elegir el precedente a aplicar a un caso concreto. Gracias, mis queridos amigos. Vamos a pasar.
Y acá un poco ya entrando a los derechos del administrado, ¿no? Siguiendo esta lógica en base a la potestad sancionatoria, se impone una sanción y pues el administrado tiene ciertos derechos respecto de ese acto administrativo que le impone una sanción. Entonces, dentro ya de ese contexto, yo quería ver ustedes qué opinaban sobre el tema de la carga de la prueba. ¿A quién le corresponde probar? ¿Deberíamos seguir esta idea básica de quien alega algo es quien debe probarlo, tanto para la administración como para el administrado? ¿Tú qué opinas, Pablo? A ver, siguiendo la definición del profesor Couture, procesalista uruguayo de nota, la carga de la prueba es el imperativo del propio interés, ¿verdad? En ese sentido, parece razonable y justo desde el punto de vista de la política procesal que, en principio, en materia aduanera, quien tenga la carga de la prueba sea el fisco. Y estoy ahora refiriéndome a la materia sancionatoria, ¿verdad? Salvo en aquellos casos específicos, muy puntuales, muy claramente determinados, especialmente tipificados, en que se establecen presunciones y por tanto se invierte la carga de la prueba hacia el administrado. Pero reitero, me parece que la carga de la prueba como regla debe recaer en el fisco, que además es el que está en mejores condiciones, generalmente es el que está en mejores condiciones para probar. Si aplicáramos, que no es una discusión que vamos a dar ahora, la teoría de las cargas probatorias dinámicas, seguramente en el 80-90% de las circunstancias sería el fisco el que debería probar, porque es el que está colocado en una situación, en un estatus mejor, más cómodo y con la mayor cantidad de información a los efectos de desarrollar la prueba, de diligenciar la prueba. Pero, reitero, como regla, la carga de la prueba en cabeza del fisco, como excepción, las presunciones. En el derecho positivo uruguayo, en cuanto al vencimiento de los plazos, bueno, la regla es la perentoriedad de los plazos. Tenemos dos reglas fundamentales en materia procesal, o tres quizá, pero dos fundamentales. Una es la perentoriedad de los plazos y la otra tiene que ver con la apelación restringida. Si la recurrencia está limitada a tres o cuatro, a cuatro sentencias muy concretas, una de ellas la sentencia definitiva de primera instancia, y eventualmente la casación en caso de que admita recurso de casación frente al órgano máximo del Poder Judicial, que es el órgano, la Suprema Corte de Justicia. Y en vía administrativa también los plazos son como regla perentorios. Y aquí se ilvana un poco con lo que hablábamos hoy, la previsión de aplicación analógica. Bueno, lo que está prohibido en realidad desde el punto de vista sancionatorio es la aplicación analógica in mala parte, ¿verdad? No así la aplicación analógica in bona parte. Toda vez que aparezca una aplicación analógica que en definitiva, que se haga una interpretación analógica que en definitiva implique otorgar un mayor beneficio o un estatus procesal mejor o una sanción más benigna a algún administrado, eso es razonable, es lógico, es admitido, ya no como desde el punto de vista normativo, no importa si está positivizado o no, sino que es un principio general de rango constitucional que informa a todo el proceso sancionatorio al ius puniendi. Con respecto al rol de la Defensoría, que sé que mi colega acá es un destacado defensor, es una institución que no existe en Uruguay, lamentablemente, no existe ni en el ámbito tributario, ni en el ámbito, menos aún en el ámbito aduanero. Nosotros no tenemos una unificación de lo aduanero y la agencia encargada de recaudar tributos internos. Acá son dos unidades ejecutoras que dependen del mismo ministerio, que es el Ministerio de Economía, pero una cosa es la Dirección General Impositiva, que se encarga de la recaudación, la determinación primero, la recaudación y eventualmente la persecución de los tributos internos, y otra cosa distinta es la aduana, que se encarga de los temas puramente aduaneros. En ninguno de los dos ámbitos administrativos tenemos una defensoría. Es más,
como regla ahora, después del nuevo código aduanero que rige desde 2005, el proceso esencialmente se ha judicializado, el proceso aduanero, con lo cual más necesaria se hace aún la consagración, la creación de alguna defensoría en ese sentido. Lo tenemos como un debe y creo que hay que mirar a países como Perú, que ya lo viene desarrollando hace mucho tiempo y en el que seguramente es muy eficaz y ha dado muchísimos resultados, no solo desde el punto de vista procesal, sino también desde el punto de vista académico. Gracias, Pablo. En relación con estos temas, Cristian, quería un poco conocer tu opinión sobre la carga de la prueba, ¿no? Siendo tan importante, ¿no?, ejercer debidamente el derecho de la defensa en los procedimientos sancionadores, ¿no? No solamente por la sanción que se pueda discutir en el caso concreto de que se trate, sino además porque ahora con los cambios normativos aduaneros que tenemos, pues por el récord que vas dejando, ¿no? Vas dejando un récord negativo que puede inclusive aumentar tu nivel de riesgo en las operaciones de comercio exterior y eso pues puede tener efectos bastante negativos, sobre todo en aquellos operadores de comercio exterior que pues están categorizados ahora, ¿no? Y que depende de cómo realizan su función, que le otorguen una categoría mejor o no tan buena, y que eso inclusive en un extremo pueda depender que no le quieran renovar el permiso o la autorización para seguir trabajando, ¿no? O sea, seguir operando, ¿no? Entonces, quería, y sobre todo también desde el aspecto que tú ves muchos casos de defensa de los usuarios aduaneros, ¿qué nos podías comentar al respecto? Julio, me pareció este tema muy, muy interesante porque nos da pie a reflexionar en muchas cosas que, como dijo Pablo, no solo es una realidad de un país, sino de varios países. Hay un libro que el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero sacó este año, en febrero, a raíz de sus 44 jornadas que tuvo su sede en Cartagena. En este libro, el doctor Andrés Rode, que es el presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, reflexionaba sobre estos temas y decía algo que me llamó mucho la atención en una parte del libro. Decía que si bien es importante destacar el rol de las aduanas en el sentido de proteger el interés fiscal y también el ingreso y salida debido de las mercancías, custodiando pues que no se afecte nuestra salud, la seguridad del país, la propiedad intelectual, entre otros bienes que corresponden ser protegidos. No es menos importante también que haya de parte de los importadores, operadores de comercio exterior en general, una lista de derechos que esté contenido en alguna norma. Y esa deficiencia que notaba el doctor Rode, decía, la ha visto en muchos ordenamientos jurídicos. Sin ir muy lejos, en Perú no hay una lista de derechos de los contribuyentes, que específicamente de los usuarios aduaneros, que destaque o los ponga en blanco y negro. Y ese es también un debe, si es que lo ponemos en los términos que Pablo lo ha mencionado, porque han pasado varios años y ha habido incluso varias leyes generales de aduana que no lo han recogido. Y es importante que esté. Y en cuanto al tema de la carga de la prueba, es también llamativo porque no existe en nuestra legislación aduanera mayor desarrollo sobre el tema, ni siquiera en la legislación tributaria, que es la que nos sirve de referente para estos temas de procedimiento. No hay mayor referencia. No se dice de quién es la carga de la prueba. Hay algunas disposiciones en materia de valoración muy concretas que no alcanzan a este tema de régimen de infracciones y sanciones. Y esta ausencia de alguna manera se ha visto suplida por lo que la jurisprudencia o la doctrina ha tenido que decir, pero el legislador no ha dicho nada.
tanto es la dificultad en el tema tributario, por ejemplo, que ellos no se ponen de acuerdo, los especialistas, si para efectos de determinar estos temas resulta de aplicación el la Ley de Procedimientos Administrativos General o el Código Procesal Civil, que tienen reglas distintas. Entonces hay un tema que también, como decía, es un debe de parte del legislador en materia aduanera. Y ahora, si nos centramos un poco en el tema y tratamos de encontrar alguna coincidencia, podemos tal vez decir de que todos aceptamos que la carga de la prueba supone que quien alega algo tiene que acreditar lo que alega. Y en el caso concreto de las infracciones, de ordinario, quien está alegando algo es la administración. Y la administración es la que dice, verifico o corroboro de que tú, operador de comercio exterior, operador interveniente o tercero, has cometido una infracción. Y bueno, como eso es lo que alega la administración, debe entonces probar dicha alegación y por ende debe motivar el acto administrativo que va a generar en su momento. Entonces, si podemos ponerlo en pocas palabras, la carga de la prueba en materia de infracciones corresponde en principio a la administración aduanera, quien es la que debe acreditar lo alegado. Ahora, va a haber infracciones donde ciertamente, como una suerte de aplicación de la prueba dinámica que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha destacado en materia tributaria respecto a tributos municipales, eh, como que el que tiene la obligación de probar es el administrado. ¿En qué caso será eso? Será, por ejemplo, cuando estemos frente a una infracción donde se diga de que el usuario o el operador carezca de la documentación aduanera pertinente o que no ha cumplido con los requisitos para acogerse debidamente al DROP. En estos casos, ahí la obligación de probar de que sí cuenta con la documentación aduanera pertinente o que sí ha cumplido con los requisitos va a recaer en quien está en mejores condiciones de hacerlo, que es, eh, el usuario, el aduanero, el operador de comercio exterior, operador interveniente. Ahora, hay que reconocer lo que también dice la doctrina sobre el tema. En materia aduanera e incluso en materia tributaria, quien tiene mayor posibilidad de probar algo es la administración. No solo porque tiene laboratorios especializados para acreditar, por ejemplo, la composición de un producto o determinados elementos de hecho, sino porque tiene todo un sistema dedicado a hacerlo. Y esta suerte de desbalance, donde uno de las partes, en este caso la administración tiene mayores recursos para probar algo, tiene que trasladarse al procedimiento aduanero propiamente. Y si para efectos de hacerlo tiene que aportarse pruebas del lado de la administración, a pesar de que el contribuyente tiene ese deber, debe hacerse. Y eso en aras de la verdad material. Y digo el tema de la verdad material con relación al tópico de vencimiento de los plazos, porque el Poder Judicial ha dicho en reiterada jurisprudencia que más allá de presentar una prueba o no presentarla porque no tengo la posibilidad de presentarlo, porque no tengo los recursos, no tengo los suficientes medios, es importante descubrir la verdad material. Y si por alguna razón el contribuyente no llega a aportar la prueba en el plazo que se le establece, dice estos pronunciamientos del Poder Judicial, se debe buscar la verdad material si es que, por ejemplo, la presenta después. Y ahí es un tópico interesante porque eh, ahí hay parámetros para eso. El Código Tributario, por ejemplo, dice en el artículo 141 que en fiscalización o en verificación de una verificación de gabinete, por ejemplo, no se presentan todos los medios probatorios que se han solicitado, se pueden presentar siempre y cuando se cumpla con señalar que no fue por causa del contribuyente o que se presenta una carta fianza bancaria actualizada 9 meses o se acredita el pago de la controversia. Si es que se puede cumplir con algunos de estos supuestos,
dice el Código Tributario que es de aplicación directa a los procedimientos aduaneros por el artículo 205 de la Ley General de Aduanas, entonces sí debería aceptarse la prueba en etapa de reclamo y en el contencioso tributario. Y digo esto porque el Poder Judicial tiende a aceptar esto, tiende a buscar la verdad material, y es algo que no debemos perder de vista si es que somos operadores de comercio exterior. Ahora es cierto, las infracciones tienen que corresponder a lo que está previsto en la norma. No podemos hacer una aplicación analógica porque de hecho estaríamos del lado de la administración afectando el derecho del contribuyente no solo a tener una situación de predictibilidad y de seguridad jurídica. Si la infracción no da para aplicar al caso concreto, sencillamente no hay que aplicarla. Y en cuanto al rol de la Defensoría, es cierto, hay pocos países que tienen esta Defensoría. En esta latitud, creo que Estados Unidos, México, Colombia y recientemente Chile y Panamá tienen una defensoría del contribuyente. Y poco a poco esto se va dando, ¿no? Ahora, como dice Pablo, no de la forma como uno quisiera, ¿no? Por ejemplo, Chile acaba de sacar una ley a principios de este año estableciendo una defensoría del contribuyente, pero se olvidaron del usuario aduanero. Sencillamente no está en el mapa. Y esto es por la división que también existe ahí entre los temas de tributos internos y los de aduana. Ahora, una defensoría como tal tiene un rol mediador en materia en la materia aduanera. Y esto puede suponer, por ejemplo, que si en un caso concreto un operador interviniente, un operador de comercio exterior, se ve afectado por un supuesto caso, por ejemplo, de mercancía no declarada, lo que puede pasar es que se inmovilice la mercancía y se analice si cuenta pues con la correspondiente declaración. Pero va a haber situaciones donde tal vez la medida preventiva que se está tomando no está debidamente justificada o no ha sido debidamente explicada en los requerimientos previos que vía electrónica se hacen llegar a los usuarios aduaneros. Ahí un poco la labor de la Defensoría es ayudarle a entender por un lado al contribuyente de cuál es la observación, ¿no? Para que pueda levantarla, y del lado de la administración de poder de identificar cuál es el motivo, porque yo podría en teoría levantar una inmovilización indicando de que es para verificar el cumplimiento de la legislación vigente, y eso es algo demasiado genérico. Y en ese caso, pues, tener claro, o por lo menos identificar cuáles son esos supuestos, pues, es de una importancia tal, ¿no? Igual, con relación a supuestas infracciones por no presentar documentación o no acompañar o no cumplir con un requisito determinado. Allí se han presentado casos donde es manifiestamente y procedente el requerimiento, ya que el pedido no está sustentado en la norma. Ahí creo que es particularmente importante que en estos procesos se evidencie cuál es el derecho al debido procedimiento vulnerado, y eso permite o por lo menos facilita la labor de la Defensoría en estos procesos, ¿no? Gracias, Cristian. Nosotros habíamos adelantado que el doctor Pablo Lavandera iba a estar con nosotros solamente una parte del evento. Él tiene que retirarse ya. Hemos cubierto con él, le agradecemos muchísimo su participación, los aspectos más internacionalizables, digamos, de este webinar. Y queríamos, Pablo, además de agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado, ¿no? Tu presencia en este momento, si tenías algunas reflexiones finales también para cerrar tu participación hoy. A ver, antes que nada quiero agradecerle de vuelta tanto a ti, Julio, como a Cristian y a Rocío, que ha estado detrás de toda esta organización.
como tengo más de 30 testigos, ya que me prometieron ir a comer a ese lugar tan famoso que hay atrás de Cristian, espero que en algún momento realmente me inviten, pero digo, sacando eso, no, a ver, creo que en definitiva lo que uno puede sacar como conclusión muy sucinta de todo lo que hemos dicho es que la existencia del ius puniendi como tal, con los matices necesarios, lo que implica es la aplicación de los principios generales del derecho sancionatorio penal, con esos matices a lo que es el derecho aduanero, en este caso, al derecho sancionador aduanero. Lo único que varía en muchos casos es el bien jurídico tutelado, y eso es lo que incluye los distintos matices en una y otra situación. Para nosotros, más allá de los principios positivizados, son tanto más relevantes los no positivizados. Esa razonable proporción al momento de aplicar una sanción, que implica en definitiva el principio de proporcionalidad y la razonabilidad en forma conjunta, es la clave a los efectos de una utilización adecuada y de que se respeten de manera consistente los derechos de los administrados al mismo tiempo que las garantías que rigen para los mismos y el ejercicio de la potestad sancionatoria, que es la esencia del Estado de Derecho también. Uno no puede perder de vista eso. Ese equilibrio está dado por justamente la existencia de una potestad sancionatoria como corolario de la aplicación de esos principios. En ese marco que creo que hay que ubicar todas estas reflexiones que estuvimos haciendo. Lo último, la verdad que me he sentido comodísimo, tienen un país fabuloso, reconocí Lima después de muchos años, hace 3 o 4 años, y conocí Machu Picchu, que me pareció uno de los lugares más fabulosos del mundo. He tenido la suerte de viajar por muchos lados y es difícil encontrar un lugar más lindo, quizás igual de lindo, pero más lindo, más bonito, más pintoresco que Machu Picchu es difícil. Así que felicitaciones y bueno, muéstrenle a Messi a ver quién es que manda, ¿no? Un abrazo grande y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, gracias. Esperamos contar contigo en otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, yo estoy a la orden. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Cristian, bueno, entonces, continuando, ya para terminar esta parte, a veces da la impresión como que la autoridad podría, pues, hacer un poquito más para llegar a la verdad material, ¿no? Como que se deja mucho la carga de la prueba en el administrado, sobre todo en temas, lo vemos, de valoración aduanera, donde las normas te dicen, pues, que la carga de la prueba será del importador, ¿no? Pero igual, quizás en base a todos estos principios que estamos viendo, el de verdad material, que es tan importante, el hecho que los plazos no deberían suponer una indefensión, ¿no? No porque pase un plazo se te debería privar de defenderte adecuadamente. Entonces, quizás sí, como que queda la sensación que la autoridad podría, si tiene el manejo de la información, tiene los recursos para buscar la información, tiene la forma de llegar a la información de manera rápida y a la mano, como que a veces queda la sensación que podría hacer un poquito más para llegar a la verdad material, ¿no? Sí, como te decía Julio, el Tribunal Constitucional un poco ha dicho lo que estás tú expresando, ¿no? En una suerte de aplicación de la prueba dinámica, de forma tal que si la administración está pues en mejor actitud de probar o de llegar a la verdad material, debe realizar ese esfuerzo, ¿no? Ahora, habías tú hecho mención a un tema de valoración donde efectivamente se ha dispuesto o se ha precisado quién tiene la carga de la prueba y los plazos para presentarla. Y como te decía hace unos momentos, el hecho de que no hay una regulación integral del tema hace de que solo se vea una parte del panorama.
Y, por ejemplo, esa disposición del reglamento de valoración tiene que ser interpretada en forma concordante con el Código Tributario, porque el Código Tributario, como mencionaba, tiene su propia regla y que es de aplicación al proceso de reclamo, y ni siquiera de forma supletoria, sino de forma imperativa y directa. Entonces, ahí hay, yo creo, una vez más, una evidencia de que necesitamos regular de esta forma, el tema de la prueba de una forma más integral para garantizar el respeto al derecho de debido proceso, porque eso es finalmente lo que hay detrás, ¿no? Y también, Eh, obviamente, el derecho de defensa del contribuyente, ¿no? Cristian, y avanzando un poquito, en el Perú tenemos una tradición que las leyes de aduana se aprueban por decretos legislativos, ¿no? O sea, por facultades delegadas del Congreso al Ejecutivo, y finalmente es el Ejecutivo el que pues aprueba las disposiciones aduaneras con rango de ley. Cierto que esto pasa por una revisión de constitucionalidad de parte del Congreso, pero esa es nuestra tradición y digamos, en base a eso tenemos que el Ejecutivo es el que emite estas normas, ¿no? Y eso como primera idea, ¿tú crees que le hace bien al tema de el cuidado que debe haber en la tipificación de la infracción? ¿Tú crees que el Congreso, digamos, como que eh, se pule un poquito más en el tema de la tipificación de la infracción, en cuanto a la claridad? ¿O tú crees que, en base a tu experiencia, eh, es igual una norma emitida por el Ejecutivo y una norma emitida por el Congreso en relación con el tema tan importante como es la tipicidad y la claridad para determinar los alcances de las infracciones? Tú has dicho algo muy interesante, Julio, y es algo que creo que todos de alguna manera también coincidimos, ¿no? Se ha hecho una práctica habitual en tener decretos legislativos que aprueben leyes generales de aduanas. Es más, si hacemos una suerte de revisión, es lo que yo hice para esta participación, eh, verifiqué o corroboré de que solo hemos tenido una norma distinta o normas distintas cuando hace 47 años se emitió un decreto ley, el 20165, que aprobó la Ley General de Aduanas en la época del gobierno militar. De ahí Wow. no hemos vuelto a tener otro decreto ley o ley, sino simplemente hemos tenido decretos legislativos, 503, 809, 722, 809, 1053, y pareciera de que fuera una costumbre, como tú lo dices, ¿no? Pero creo que eso es en realidad eso, nada más, porque, por ejemplo, la actual Ley General de Aduanas, si miramos rápidamente la forma como ha sido cambiada, encontramos que ha habido 8 leyes que han modificado igual número de artículos de la Ley General de Aduanas, incluyendo artículos vinculados a infracciones y sanciones. Entonces, no es cierto de que no se pueda, o sea, no sea correcto, seguro o en todo caso adecuado regular los temas por, por ley. Al contrario, creo que es una alternativa. Y, y ciertamente este espacio me permite decir que una ley da de cierta forma un mayor espacio de debate. Y no solo hablo del debate que tiene que haber a nivel congresistas, etcétera, sino también de parte de de todos los interesados en que nuestra legislación sea la mejor. Yo me acuerdo que en cuanto al tema de la tabla, por ejemplo, en nuestra última tabla, esta se publicó sin prepublicación. Y todos nos enteramos de la tabla cuando salió publicada en el Diario Oficial del Peruano. Entonces, este hecho hizo pues de que no hubiera tal vez un mayor debate sobre la misma,
y en general sobre estos temas. Entonces yo creo que en la medida de que es un tema que nos interesa a todos, y no solo a los operadores de comercio exterior, operadores intervinientes terceros, sino también a la administración, y de que funcione bien, creo que deberíamos hacer el esfuerzo para sacar ya no la siguiente norma, un decreto legislativo, sino una ley, en la que todos participemos dando ideas o dando aportes y tratando de mejorar cosas que históricamente no se han superado, ¿no? Y que también se dan en materia de infracciones, ¿no? Como el tópico de hoy día, ¿no? ¿Por qué, y esto tendría que ser respondido de una forma clara y contundente, por qué los principios del procedimiento administrativo general no son aplicables al derecho aduanero? Ah, y eh, los, en relación con los temas que vienen, que de repente los podemos agrupar en uno, ¿no? Hablamos de estas que se denominan infracciones imperfectas, pensando en que si la infracción es el incumplimiento de una obligación, la obligación tendrá que estar claramente definida en la ley para que yo la pueda incumplir. Y pensábamos, como ejemplo, comentábamos antes este tema de los agentes de aduana, que se les impone una infracción por eh, clasificar, asignar la subpartida arancelaria incorrectamente, cuando de la ley quizás no fluya con claridad que tienen la obligación de hacerlo, ¿no? Ese era un caso, y digamos, de los problemas que podrían derivarse de estas fórmulas. Y el segundo tema que quería ver tú qué opinabas era esto de lo que le hemos denominado aplicación en cascada y fórmulas abiertas, ¿no? O sea, acá lo que tenemos, especialmente actualmente con la normativa vigente, es que tenemos una ley de aduanas aprobada, como decían, por decreto legislativo, en donde te dice, no solamente como era antes, que en la tabla de infracciones y sanciones que se aplica por decreto supremo se establecerán las sanciones, sino que se complementa el tipo infractorio, porque inclusive en la tabla de sanciones te dicen quién es el infractor y te dan algunos detalles adicionales para completar el tipo infractorio. Y además, y con esto termino el comentario para ver ya tu opinión, era esto de las fórmulas abiertas que, por ejemplo, no contar con la documentación aduanera pertinente, que era lo que tú mencionabas, ¿no? ¿Y qué cosa es no contar con la documentación aduanera pertinente, ¿no? Habrá que ver caso por caso, y se han verificado casos que en realidad tú dices, pero si se cuenta con la documentación aduanera pertinente, estamos ante una interpretación, ¿no? Que en realidad va más allá de lo que se puede exigir en la norma, o en otros casos, por ejemplo, en aquellas infracciones que te pueden decir no cumplir con las obligaciones a su cargo o no cumplir con determinados requisitos, cuando esos requisitos son establecidos por procedimientos operativos aprobados por resolución de la SUNAT, ¿no? Entonces, en síntesis, estamos en un esquema que ya viene de tiempo, donde probablemente no solo hablamos de estas infracciones imperfectas, sino también hablamos de fórmulas de tipificación sancionatoria que se completan con normas de inferior jerarquía, ¿no? Entonces, queríamos ver tú qué opinabas al respecto. Bueno, hay cosas que son objetivamente verificables, ¿no? En efecto, tenemos un régimen donde, por un lado, la Ley General de Aduanas establece las infracciones y por otro lado, la tabla, lo que hacía la tabla de sanciones era definir cuáles son las sanciones. Ese era el esquema que hemos estado acostumbrados, ¿no? Pero ciertamente, este nuevo régimen que ha sido en materia de modificación, pues señala que, por ejemplo, cuál es el infractor que le corresponde a determinada infracción. Es decir, que hay una suerte de que la tabla está completando
una parte del tipo infraccional que estaba previsto en la Ley General de Aduanas. Entonces ahí hay un tema que quizás no sea, quizás no haya sido la mejor forma de resolver, resolver el régimen en la última modificación. Y claro, esto nos lleva a pensar también que esta nueva forma de plantear nuestro régimen de infracciones y sanciones que entró en vigencia este año sea el mejor, ¿no? Hay algo que me llamó mucho la atención y me permito mencionarlo muy rápidamente, y que creo que es común a todas nuestras legislaciones, ¿no? Yo participé, al igual que tú, Julio, en un evento en Chile, donde la Academia Internacional de Derecho Aduanero trató el tema de infracciones y sanciones. Y cuando escuchaba las múltiples legislaciones en materia de infracciones en los diferentes países, me daba cuenta de que son tan dispares y comprenden o protegen de manera tan distinta los bienes jurídicos tutelados de la autoridad aduanera, que me hacía pensar qué tan relevante sería como países tener una suerte de guía en estos temas. Yo me acuerdo, los tributaristas, sin ir muy lejos, tienen un modelo de código tributario que orienta la legislación en sus países y que constantemente lo actualiza. Nosotros, si bien tenemos decisiones de la Comunidad Andina en materia de regímenes aduaneros, en materia de control, como es la decisión 778, no tenemos algo así en materia de infracciones y por ende, como que cada uno lo hace lo mejor que puede y en el caso de Perú, pues, como bien lo mencionas, se presentan situaciones donde uno se pregunta, quizás hay que mejorar las cosas, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, la tabla, se da cuenta de que no hay sanciones que están recogidas en la ley. Por ejemplo, el tema de la inhabilitación está recogida en el artículo 190 de la Ley General de Aduanas y no la encuentras en la tabla. Simplemente está mencionada en la ley y no hay ningún desarrollo a nivel de tabla. Igual con otros supuestos que están regulados en la ley y que no tienen un correlato en la tabla. Entonces ahí nos habla de que hay temas que hay que mejorar, que hay que desarrollar de una manera más completa. Y también es cierto, ¿no? Hay algunas infracciones donde se deja a la administración aduanera fijar la forma, fijar los plazos, fijar determinados detalles que si se incumplen, entonces se cometen infracciones. Y claro, ahí ese tema no abona al tema de que estemos frente a un régimen predecible, ¿no? Tú mencionaste ahorita una infracción que podría encajar en este análisis. Es carecer de la documentación aduanera pertinente. Y vamos a ver, ¿y cuál es esa documentación? ¿Dónde está la obligación expresamente regulada que se incumple? Uno podría decir tal vez los documentos vinculados al despacho, pero uno está ahí tratando de hacer una interpretación y para darle sentido a la infracción, pero no es que expresamente así esté previsto. Igual el tema de la clasificación arancelaria, por lo menos a nivel ley. Entonces, creo que sí es importante también trabajar en el tema de régimen de infracciones para tener un régimen más predecible y que ni el operador jurídico ni el órgano resolutor estén intuyendo de cuál es la voluntad del legislador, ¿no? Ah, claro, bien importante eso, ¿no? A ver, avanzando ya para ir hacia la última parte de este webinar, bueno, hemos hablado un poco ya de criterios y precedentes, ¿no? Uniformidad, seguridad jurídica, que tiene que ver pues con el tema de la predictibilidad, ¿no? Y Pablo nos hablaba hace un rato también de la confianza legítima, de que un criterio puede estar equivocado o correcto, pero genera una confianza en el administrado de seguirlo y que si lo sigue, pues está haciendo lo correcto y que si después nos cambian ese criterio, pues deberían haber ciertos efectos, ¿no? Efectos de ser menos gravoso lo que le corresponda al administrado, ¿no? Y finalmente esto de la necesidad de contar con criterios vinculantes,
cuando hace años, recuerdo, estábamos en un escenario en donde el Tribunal Fiscal, la Sala de Aduanas, no tenía por práctica sacar criterios vinculantes y era algo que se le indicaba o se le pedía, y ya empezó a sacar criterios vinculantes, ha sacado criterios vinculantes importantes sobre clasificación arancelaria, sobre temas de vinculación, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de criterios vinculantes, también podríamos incluir aquí a los criterios que se emiten con ocasión de consultas, ¿no? Y son emitidas antes por la gerencia jurídica aduanera, donde verdaderamente esos criterios son vinculantes para la administración y obviamente genera predictibilidad en el administrado, ¿no? ¿Tú qué opinas de todo este tema de los criterios y la aplicación y los efectos que deberían tener en los administrados? Perdón. Yo creo que son importantes porque permiten generar predictibilidad. Uno ya desde el comienzo puede saber si la conducta en la cual está incurriendo es o no, va a ser objeto de una sanción. Y si, por ejemplo, hay un criterio recurrente en un sentido, yo podría ya optar por ¿no? Cancelar la multa o simplemente llenarme a la sanción con algún tipo de beneficio, ¿no? Sin estar recurriendo al camino, ¿no? De la vía administrativa y judicial para tener recién un pronunciamiento. Y eso resultaría conveniente para todos, ¿no? No solo para la autoridad aduanera, sino también para el propio contribuyente, porque tendría ya más seguridad respecto a uno u otro tema. Y sobre ese punto me permito una pequeña recomendación. Creo que siempre es útil, ¿no? Nosotros, quizás como especialistas, estamos acostumbrados a revisar la base de datos de la SUNAT, ¿no? En cuanto a los informes, etcétera, y también la base de datos del Tribunal Fiscal, ¿no? Y ellos, de alguna manera, en la medida que van publicando los informes, van publicando la jurisprudencia, nos permiten tener cierta predictibilidad. Quizás ahí lo que deberíamos, en todo caso, es pensar en mejorar esas bases de datos, ¿no? Sé y conozco del esfuerzo de la autoridad aduanera de tener motores de búsqueda que le permiten, bueno, mejorar, ampliar su base imponible, etcétera. Pero creo que eso también podría trasladarse, por ejemplo, al Tribunal Fiscal, para que ese motor de búsqueda que está colgado en la página web sea mucho más útil a los administrados, ¿no? Si con un mejor motor de búsqueda, más potente, con más recursos, pues obviamente uno va a poder acceder a los criterios que el Tribunal Fiscal tiene, igual con el Poder Judicial, ¿no? Y esto abonaría a tener más predictibilidad en los procesos. Ahora, coincido con lo que has afirmado en el sentido de que es importante tener jurisprudencia de observancia obligatoria. Como todos sabemos, a partir de 3 resoluciones, ya podemos hablar de un criterio recurrente. Y el hecho de tener jurisprudencia de observancia obligatoria no solo ayuda a la SUNAT a tener claro su actuación respecto a determinados procedimientos, sino también ayuda al Tribunal Fiscal a tener un menor pasivo. Es decir, tener una menor carga procesal que haga más difícil su trabajo. Entonces, yo creo que esta sana práctica, que es la de emitir jurisprudencia de observancia obligatoria de una manera más frecuente, se debería mantener y en todo caso aumentar para que todos nos veamos beneficiados con un pronunciamiento del tribunal de carácter vinculante y debidamente fundamentado, porque es una de las características de estas jurisprudencias, que hay una debida fundamentación al criterio y ayuda a todas las partes, ¿no? Y esto que dices de la publicidad es sumamente importante, ¿no? Porque creo que no sirve mucho tener estos criterios si no son de acceso público, si no los conoces, ¿no? Acá yo sí creo que a nivel de tribunal tenemos una página web bastante amigable, ¿no? Creo que la periodicidad con que se cuelgan las resoluciones
es razonable. Creo que había por ahí un desfase de 3 meses o algo por ahí, pero que se venía trabajando en eso. También, digamos, los informes de la gerencia jurídica o de Intendencia Nacional Jurídica, ahora ya también uno puede acceder, ¿no? Creo que lo que no es público todavía son las resoluciones de la aduana, donde te resuelven reclamos en primera instancia, ¿no? Creo que eso no se ubica todavía, no recuerdo si está. No. Podría pensarse, ¿no? Porque hay reclamos que uno interpone que eventualmente son negativos o positivos, ¿no? Le dan la razón a los administrados, pero que es jurisprudencia. Y a veces hay casos que se quedan ahí y que la gente no los apela, ¿no? Entonces podría ser también pensarse en una publicidad sobre eso. Y trascendiendo un poquito el tema de la aduana, lo que le seguimos diciendo al Ministerio de Comercio Exterior, que me parece que todavía no lo ha colgado, digamos, en su página web, son los informes que son emitidos con criterios de origen, ¿no? Sí. Hay muchos informes muy valiosos, muy importantes, que ya te dan un derrotero, pues, de cómo se deben aplicar los diferentes tratados internacionales, pero por lo menos hasta donde yo recuerdo, no están colgados los informes en la página del ministerio y, digamos, también, al igual que hace la aduana con sus informes, sería interesante que los pueda colgar, ¿no? Sí, es cierto. Hay muy buenos informes y no son públicos. Y sí, yo creo que es un debe también del MICETUR el difundirlos, ¿no? Porque ayudarían a tener más claro muchos temas de origen y de expedición directa, ¿no? Claro. Y creo que ya llegando al fin, Cristian, del webinar, queríamos conversar contigo sobre el régimen de gradualidad, que es un tema recurrente en nuestros webinars y que todavía, pues creo que hay ahí pues, cuestiones por trabajar, ¿no? Entonces, lo primero que yo quería preguntarte era si la tabla de sanciones, de infracciones y de sanciones, con la codificación que tiene, conteniendo esta gradualidad dentro de la propia tabla, ¿te parece una tabla amigable o tú crees que era más amigable el sistema anterior que te establecía por un lado la tabla con las infracciones y las sanciones y por otro lado el régimen sancionador y quizás era más fácil ir a la infracción, voltearte a tu régimen de gradualidad e identificar el porcentaje de reducción que te tocaba, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Yo soy de la opinión de que lo segundo es mejor, porque ciertamente algunas infracciones se subdividen en dos o tres en la medida, por ejemplo, si el pago se hace antes o después de un requerimiento de la administración aduanera. Y ciertamente, como cualquier dispositivo legal dirigido a una persona natural, persona jurídica que esté vinculado a temas de comercio exterior, debe tender a la simplicidad, debe tender a ser amigable y ser entendido por todos, no solo por los abogados. Quizás los abogados ganamos porque al no entenderlo los demás o tener dificultades para entenderlo, nosotros los ayudamos a entenderla, pero no creo que sea ese el propósito, ¿no? El propósito es, en la medida de lo posible, tener una tabla que la entiendan todos y que nadie tenga dudas respecto a un determinado supuesto no. Entonces yo sí soy de aquellos que cree que la tabla debe simplificarse en la medida de lo posible para que sea más amigable. Y finalmente, Cristian, ¿tú qué opinas del régimen de gradualidad establecido en la tabla vigente, que te establece solamente un momento en el cual tú puedes obtener una reducción de la multa versus el régimen anterior que teníamos en donde habían por lo menos hasta 5 momentos, ¿no? En una línea de tiempo con la lógica detrás que era a menor acción de la autoridad para determinar o cobrar la multa, mayor beneficio, y a mayor acción de la autoridad, menos beneficio, ¿no? ¿Cuál régimen te parece mejor? ¿Este de que hayan varios tramos con diferentes niveles de descuento, o uno solo, como es ahora
en la tabla vigente. Julio, tu pregunta es importante, pero creo que debo, particularmente en esta época, creo que debo mencionar lo siguiente, ¿no? El diseño de la tabla, tal como está regulado el día de hoy, fue previsto el año pasado, en el año 2019. No había COVID, no había una situación como la que estamos viviendo ahora. Las empresas no tenían los problemas que tienen ahora. Y un poco recogiendo lo que dice la exposición de motivos de la modificación, decía, se está cambiando el modelo porque al tener tantos tramos de reducción, pues las sanciones son mínimas o ineficaces y promueven el incumplimiento de las obligaciones. Eso fue más o menos lo que se dijo en la exposición de motivos. Pero claro, el panorama ha cambiado. Estamos frente a una situación donde, no digo que crisis, pero no estamos creciendo, obviamente. Y ahí la pregunta es, ¿debemos mantenernos tal cual? En el primer semestre de este año tuvimos un régimen donde aplicamos la facultad discrecional, por ejemplo, y eso se presentó como una suerte de medida paliativa a la situación actual, ¿no? Pero después de eso no, después de eso se ha quedado ahí, después de eso no ha habido una modificación de nuestro régimen de infracciones y sanciones, y pareciera que todo fuera normal, que todos nuestros operadores de comercio exterior y operadores independientes terceros no tienen ningún problema y pueden afrontar todas las sanciones que las tablas suponen. Entonces ahí, con una suerte de pie de página, me permito presentar esta apreciación. ¿Es eso realmente cierto? ¿Necesitamos algún tipo de medida paliativa al día de hoy como sector o no? O sencillamente no, ¿no? Yo pienso que estamos en un proceso y como tal, esa situación debería, de alguna manera, suponer la evaluación de alguna medida paliativa de nuestro régimen de infracciones y sanciones en la actualidad, para este momento. Ahora tú me preguntas, para una situación donde estemos en normalidad, donde todo sea normal, ¿qué es lo que conviene? ¿Conviene una tabla por tramos, un régimen por tramos, un régimen así por un momento único? Yo creo que en la medida de que estemos frente a un régimen que le permite a los operadores afrontar razonablemente las sanciones, pues bienvenido sea, ¿no? Nosotros todavía tenemos, recuerda, infracciones que si bien en algunos casos son muy bajas, en otros casos son muy altas. Doble del tributo dejado de pagar o el 50% de eso. Entonces, yo soy de la opinión de que podríamos tomar o evaluar, en todo caso, tomar la posibilidad de un régimen de infracciones con más tramos, sin llegar tampoco a la exageración del 95% que en algún momento se tuvo, pero dejando la posibilidad de que determinadas sanciones no sean tan altas, ¿no? Claro. Sí, pues porque tienes de un lado sanciones bastante altas, ¿no? Se ha criticado mucho la infracción que tenemos nosotros de el 200% del tributo dejado de pagar por una declaración incorrecta de valor, cuando en tributos internos es el 50%. Entonces, ¿cuál es la razón que te justifica que en materia aduanera sea 200% más el perjuicio? ¿No? No, como que no hace mucho sentido, no es una declaración con fines tributarios finalmente, y digamos debería la sanción uniformizarse. Tienes eso por un lado. Por otro lado también tienes un régimen en la tabla vigente que solamente te permite una oportunidad y un solo nivel de reducción de la multa, cuando en realidad eso podría operar, me parece a mí, con infracciones que son muy claras. O sea, yo no sé, como importador, por ejemplo, podría contratar un servicio de una revisión preventiva, ¿no? Para ver cómo estoy, de nivel de cumplimiento, y sí, quizás el resultado sea
que objetivamente he cometido algunas infracciones y bueno, me doy cuenta de ello y busco voluntariamente subsanar y acogerme a una reducción, pero digamos, hay muchísimos casos, y esto tiene que ver con las infracciones o las sanciones más altas. Hablamos de valoración aduanera, hablamos de drawback, donde estamos en un escenario de interpretación de la norma, ¿no? Y no es ni blanco o negro, o sea, hay unos matices de gris al medio que la autoridad podría tener razón en algunas cosas, el administrado podría tener razón en algunas otras, y nadie tiene la razón al 100%, es interpretable y justamente para eso es la lógica de los mecanismos recursivos. Inclusive hay casos tan complicados que llegan hasta la Corte Suprema y después de 7, 8 años la Corte Suprema define pues la controversia, pero las cosas no son o blanco o negro. Entonces, ¿cómo yo voy a estar convencido de que cometí una infracción para poder subsanar y pagar con el único margen de degradación que ahora tengo, si es que verdaderamente yo creo, bajo mi interpretación y bajo la opinión de mis asesores legales probablemente, que no he cometido la infracción, ¿no? Entonces se requiere pues de un espacio para que el administrado intercambie opiniones con la administración, que es el proceso de fiscalización, inclusive termina la fiscalización y puede ser que a convicción el administrado no esté de acuerdo, porque sigue pensando que la posición de la autoridad es equivocada, pues, y llega a una acotación y reclamo, y me resuelven improcedente o infundado reclamo, y quizás en ese momento digo, cuando ya la autoridad verdaderamente no solamente me dio su opinión al concluir la fiscalización, sino también se esforzó en darme mayores argumentos de su posición al resolverme mis argumentos de reclamo, que yo digo, oye, de verdad, mira, sí, pues de repente la aduana tiene razón y ya decido no apelar y lo dejo ahí. Entonces, antes con el sistema que teníamos, hasta ese momento había la posibilidad de una reducción, ¿no? Que es una asimilación natural de situaciones complejas en casos donde es interpretable todo, ¿no? No es blanco-negro, ese es el tema, ¿no? Entonces, sí, pues yo creo que es yo también soy de la opinión particular que es mejor un mecanismo de gradualidad con digamos, estas rebajas porcentuales por tramos, ¿no? Si es 95, 90, 85, es algo que se podría discutir, pero en todo caso bajo esa lógica, ¿no? Cristian, te agradezco muchísimo, ya le agradecimos Julio, a Pablo. Sí, Julio, hay sí, unas Rocío. preguntas que creo que no las has visto, unas preguntas que te han A ver, enviado, pero a ver, si discúlpame, gustas, no las he ¿puedo visto. leer una última? ¿Puedo, A que es ver, justo para sí, Cristian? no, ya, sí, por favor. ¿Podría la Defensoría del Contribuyente y usuario aduanero plantear un proyecto de propuesta normativa aduanera que permita reactivar el comercio exterior peruano? Estás con el auricular Sí, apagado, Cristian. sí, me di cuenta. Nosotros la Defensoría en general sí podría, en la medida que esté vinculada a sus funciones, ¿no? En la medida que esté vinculado a los procedimientos, por ejemplo, al salvaguarda del derecho de debido proceso, y en la medida que esto repercuta, ¿no? En beneficio de los administrados. Ahora, reactivar la economía quizás sea un tema que esté más vinculado o escape, ¿no? de los alcances de esta función. Ok. Hay una adicional que dice, con respecto al tema de la nulidad de las resoluciones administrativas, existen recientes sentencias en tasación respecto a la diferencia entre revocar y dejar sin efecto, exhortando al Tribunal Fiscal o modificar su glosario de fallos a fin de que guarde conformidad con el ordenamiento procesal vigente. El glosario de fallos del Tribunal Fiscal tiene
jerarquía normativa? El tema efectivamente ha sucedido y claro, el glosario de fallos lo que hace es, vía un acuerdo del tribunal, eh, orientar la labor de sus diversas salas o de sus órganos de atención de queja en los diversos casos que se presentan. Y claro, hay un tema que está vinculado a lo que conversó Pablo con nosotros hace unos momentos, ¿no? El tema de los precedentes, ¿no? Y esto es por lo siguiente, ¿no? Lo que el Poder Judicial disponga, incluso a nivel de Corte Suprema, va a estar o va a vincular a la administración, al Tribunal Fiscal en la medida que esté relacionado al caso concreto. Y más allá de eso, si el Tribunal Fiscal quiere mantenerse en su postura, la va a poder mantener, ¿no? Y lo hace como en algunos casos, yo conozco de tributos internos que ha pasado, y sencillamente se mantiene, ¿no? El tribunal como que suele señalar eso, ¿no? Como no me vincula, en forma general yo aplico el pronunciamiento del Poder Judicial a cada caso. Entonces hay una situación ahí tal vez por ver a nivel legislativo, ¿no? Para ver qué tan vinculante pueden ser los pronunciamientos del Poder Judicial respecto al Tribunal Fiscal. ¿No? Al día de hoy es eso, ¿no? Lo que el Poder Judicial diga se aplica al caso concreto y no a toda la generalidad de decisiones del Tribunal Fiscal o las que están contenidos en el acuerdo, en los varios fallos, ¿no? Ok, bueno, Cristian, muchas gracias. Creo que Julio perdió la señal. Julio, ¿estás ahí? Sí, sí, estaba votando, sí. Okay. Bueno, ¿hay más preguntas, Rocío, o ya terminamos? No, creo que ahí terminamos porque ya una era para Uruguay y ya la contestó Pablo. Ah, qué bueno, bueno. Entonces, agradecer a todos los que nos han seguido. Hoy día complicado de partido, estamos terminando ahora para poder ir a alentar a Perú. Muchas gracias, Cristian. Ya esperamos poder tener tu presencia en otro evento y ya le agradecimos a Pablo. Y Rocío, no sé si quizás algunas palabras finales. Sí, claro. Yo quería, bueno, agradecerle a Cristian una vez más, bueno, a Julio, siempre por apoyarnos, y también invitarlos al día jueves 19, que tenemos una charla del drawback con SUNAT, que es a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, para los que quieren participar, aún tenemos algunos cupos, así que pueden inscribirse, ¿no? Entonces, muchas gracias. Entonces, estamos en contacto. Nuevamente, gracias a todos por su participación.